La bofetada resonó contra la mejilla curtida de Elena como un látigo chasqueando en el viento del desierto, cortante e implacable. En ese instante, el rugido del tráfico de la Ciudad de México se desvaneció, los gritos de los vendedores ambulantes se silenciaron y hasta los niños que jugaban en la acera dejaron de moverse. El tiempo mismo pareció detenerse en esa esquina bulliciosa de la colonia Roma, como si la ciudad entera hubiera presenciado algo que no debería haber sucedido jamás. Elena Vázquez, de 73 años, se tambaleó hacia atrás, su bastón golpeando contra el pavimento agrietado. Las bolsas del mercado se le escurrieron de las manos, derramando tomates y chiles que rodaron entre los charcos de agua sucia. Sus lentes se deslizaron por su nariz, colgando de una sola oreja, mientras una marca roja florecía en su mejilla como una flor venenosa. El conductor del Uber se alzaba sobre ella, sus músculos tensos bajo una camiseta empapada de sudor. Marco Hernández había salido de su auto como una fiera enjaulada, dejando la puerta abierta mientras el motor seguía encendido. Sus ojos brillaban con una rabia desproporcionada, alimentada por el calor sofocante de las 3 de la tarde y la frustración de estar atrapado en el tráfico durante 2 horas. «¡Pinche vieja estúpida!», le gritó, escupiendo las palabras como veneno. «Por tu culpa voy a llegar tarde. ¿No puedes caminar más rápido o qué?». Los testigos se quedaron petrificados. Una vendedora de elotes dejó de mover su carrito, el vapor aún escapando de la olla mientras observaba con la boca abierta. Un grupo de estudiantes con sus mochilas escolares retrocedió instintivamente, sus teléfonos celulares olvidados en sus manos. Hasta los perros callejeros parecían haber detenido su búsqueda eterna de comida para presenciar esta ruptura del orden natural. Elena intentó enderezarse, su mano temblando mientras buscaba apoyo en una pared cercana. Sus ojos, nublados por las cataratas pero aún llenos de dignidad, se alzaron hacia su agresor. No dijo nada, no lloró, simplemente lo miró con esa tranquilidad que solo viene de haber sobrevivido a 73 años de un mundo que rara vez es gentil con los débiles. A 50 metros de distancia, en un pequeño café cuyas ventanas daban a la calle, una taza de café se detuvo a medio camino hacia unos labios que acababan de tensarse. Manos callosas, marcadas por décadas de entrenamiento, se cerraron lentamente alrededor de la porcelana. Algo estaba a punto de cambiar. El aroma del café recién molido se mezclaba con el humo de los cigarrillos y las conversaciones susurradas en el pequeño establecimiento de la esquina. Las mesas de formica amarillenta estaban ocupadas por una mezcla típica de la tarde. Oficinistas revisando documentos, estudiantes con libros abiertos y ancianos jugando dominó mientras el ventilador del techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente sin refrescarlo. En la mesa del rincón, junto a la ventana que daba a la calle, un hombre mayor bebía su café negro en silencio. Los otros clientes lo habían notado desde que entró. Algo en su porte los hacía mirarlo de reojo. No era su ropa, jeans desgastados y una camisa de algodón blanca, sino la forma en que ocupaba el espacio. Sus hombros anchos se mantenían rectos sin esfuerzo aparente, y aunque sus cabellos grises sugerían una edad avanzada, había una densidad en su presencia que hacía que las conversaciones cercanas se volvieran más quedas. Sus manos rodeaban la taza con una familiaridad extraña. Eran manos que habían conocido el trabajo duro, nudillos marcados por cicatrices antiguas, callos en los lugares correctos, venas prominentes que hablaban de décadas de uso. Pero era la quietud con la que las mantenía lo que llamaba la atención. No había nerviosismo, no había movimientos innecesarios, solo una calma que parecía irradiar desde su centro. María, la mesera, había intentado entablar conversación cuando le sirvió el café, pero él había respondido con cortesía mínima, un acento que no lograba ubicar mezclándose con su español perfecto. Sus ojos, azules como el acero templado, permanecían alerta, escaneando la calle a través del cristal empañado de la ventana. Entonces llegaron los gritos. Al principio se mezclaron con el ruido habitual del tráfico, pero había algo diferente. En esas voces, una agresividad que cortaba el aire como una navaja.
Las conversaciones en el café se detuvieron gradualmente mientras todos giraban instintivamente hacia la ventana. El hombre de la mesa del rincón no se movió. Sus ojos se habían endurecido, fijándose en algo que ocurría en la esquina. Sus dedos se tensaron alrededor de la taza, y por un momento su respiración se hizo más profunda, más controlada, como si estuviera tomando una decisión que había esperado no tener que tomar. Un grito de mujer, cortante, aterrorizado, atravesó el vidrio. La taza se detuvo a medio camino hacia sus labios. Sus músculos se tensaron bajo la camisa de algodón, y algo primitivo y peligroso comenzó a despertar en lo profundo de sus ojos azules. El círculo se había formado, como siempre se forma alrededor de la violencia. Lentamente, con curiosidad, malsana disfrazada de preocupación. Primero fueron los peatones que se detuvieron en su camino, luego los vendedores que abandonaron sus puestos y finalmente los conductores que bajaron las ventanillas de sus autos para escuchar mejor el espectáculo. Elena permanecía en el suelo, su falda floreada extendida sobre el pavimento caliente, como una mancha de color en el gris uniforme del cemento. La marca roja en su mejilla se había oscurecido, pero su mirada seguía firme, dirigida hacia algún punto lejano más allá de su agresor, como si estuviera viendo algo que el resto no podía percibir. Marco se paseaba frente a ella como un animal enjaulado, sus brazos gesticulando violentamente, mientras las palabras brotaban de su boca como lava. «Mira lo que provocaste, vieja inútil. Ahora todos nos están mirando como si fuera mi culpa. Tú eres la que no puede caminar como persona normal». Desde la multitud, los susurros se alzaban como vapor. Alguien debería llamar a la policía. Pobre. Señora, mira cómo la dejó, pero también ella iba muy lenta, yo la vi. Una mujer con mandil de cocina se acercó un paso, pero su esposo la jaló del brazo. No te metas, Esperanza, no es nuestro problema. Los estudiantes grababan con sus teléfonos, pero ninguno se atrevía a intervenir. El vendedor de periódicos fingía organizar su mercancía mientras observaba de reojo, calculando si valía la pena involucrarse. Marco se dio cuenta del poder que tenía sobre la multitud. Su voz se alzó alimentada por la audiencia. «¿Ven esto? Esto es lo que pasa cuando los viejos no saben cuándo quedarse en casa. Bloquean el tráfico, causan accidentes y después se hacen las víctimas». Algunos en la multitud asintieron, inconscientemente. El calor hacía que todos estuvieran irritables, y había algo seductoramente simple en culpar a alguien más débil por las frustraciones del día. Elena intentó incorporarse nuevamente, sus manos temblando mientras buscaba su bastón. Marco se acercó más, su sombra cayendo sobre ella como una amenaza tangible. «¿A dónde crees que vas? Aún no he terminado de hablar contigo». La multitud se tensó. Algunos comenzaron a alejarse, no queriendo ser testigos de lo que claramente estaba a punto de empeorar. Otros se acercaron más, hipnotizados por la crueldad. Elena encontró su bastón y logró ponerse en pie, tambaleándose ligeramente. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero cortó el aire como una navaja. «Ya terminaste, hijo. Solo que aún no lo sabes». La taza de café había dejado de temblar en sus manos, pero no porque hubiera encontrado paz. La quietud que ahora rodeaba al hombre era diferente, más densa, más peligrosa, como el silencio que precede al rayo. Sus dedos se habían posicionado alrededor de la porcelana con una precisión inconsciente, pulgar e índice formando una pinza controlada, los otros dedos curvados en ángulos exactos. Era la manera en que un soldado sostiene su equipo, funcional, eficiente, listo para ser abandonado en un segundo si la situación lo requiere. María había notado el cambio. Desde detrás del mostrador, observaba cómo la postura del extraño se había transformado sin que él pareciera darse cuenta. Sus hombros se habían cuadrado ligeramente. Su columna vertebral se había enderezado en incrementos microscópicos y su cabeza había comenzado a moverse de manera casi imperceptible, calibrando ángulos y distancias a través de la ventana empañada. Los gritos de afuera se habían vuelto más claros, más agresivos. El resto de los clientes del café miraba nerviosamente hacia la calle, algunos medio levantándose de sus asientos,
como si quisieran huir pero no supieran hacia dónde. «¿Deberíamos llamar a la policía?», murmuró un estudiante a su compañero. «En esta zona tardan media hora en llegar», respondió el otro, sin apartar la vista de la ventana. El hombre de la mesa del rincón había comenzado a respirar de manera diferente. No era visible para un ojo no entrenado, pero su respiración se había vuelto más profunda, más rítmica. Inhalaba por 4 segundos, mantenía el aire por 2, exhalaba por 6. Era el patrón de respiración que enseñan a los francotiradores para mantener el pulso estable bajo presión. Sus ojos azules se movían ahora con precisión militar, calculando la distancia hasta la puerta, midiendo los obstáculos entre las mesas, evaluando la mejor ruta hacia la calle. Pero había algo más en su mirada, una lucha interna que se reflejaba en la tensión casi invisible de su mandíbula. Un grito más fuerte penetró las paredes del café, esta vez claramente femenino, claramente aterrorizado. La taza se detuvo a centímetros de la mesa. Sus nudillos se habían blanqueado, y por primera vez desde que entró al establecimiento, sus labios se movieron, formando palabras silenciosas que parecían ser una especie de mantra o promesa. María se acercó limpiando sus manos en el delantal. «¿Está todo bien, señor?». Él la miró por primera vez directamente. Sus ojos tenían la claridad terrible de alguien que había tomado una decisión irrevocable. «No», dijo simplemente, «pero está a punto de estarlo». Sus manos se separaron de la taza. Las palabras de Elena habían golpeado a Marco como una bofetada invisible. Su rostro se enrojeció más allá de lo que el calor del mediodía podía explicar, y algo primitivo y peligroso se encendió en sus ojos. La multitud lo sintió. Ese momento cuando la agresión verbal cruza el umbral hacia algo mucho peor. «¿Qué dijiste, pinche vieja?». Su voz se había vuelto más grave, más amenazante. Se acercó a Elena hasta que su sombra la cubrió completamente. «¿Crees que me das miedo? ¿Tú y quién más me van a parar?». La multitud se movió inconscientemente hacia atrás, como una sola entidad cobarde. Algunos comenzaron a guardar sus teléfonos, ya no queriendo tener evidencia de lo que estaba a punto de presenciar. El vendedor de elotes empujó su carrito varios metros hacia atrás, fingiendo que reorganizaba sus condimentos. Elena no retrocedió. A pesar de que el hombre la superaba en estatura por más de 30 centímetros y pesaba el doble que ella, se mantuvo firme, apoyada en su bastón como una raíz que hubiera crecido desde el pavimento mismo. Sus ojos, nublados por la edad, pero brillantes de dignidad, lo miraron con una calma que solo viene de haber sobrevivido a cosas peores que matones de barrio. «Hijo», dijo con voz pausada, «llevas toda tu rabia por dentro como veneno, pero el veneno siempre termina matando a quien lo guarda». Marco escupió a centímetros de los pies de Elena. El sonido fue húmedo, vulgar, y provocó murmullos de disgusto en la multitud. Pero nadie se movió, nadie habló. Se habían convertido en un auditorio cautivo de su propia cobardía. «Cállate, no me vengas con tu filosofía barata». Marco levantó la mano nuevamente y esta vez la mantuvo en el aire, amenazante. «Te voy a enseñar lo que pasa cuando alguien no me respeta». Una mujer en la multitud ahogó un grito y cubrió los ojos de su hijo pequeño. Un hombre joven sacó su teléfono para filmar, pero sus manos temblaban tanto que no podía mantener la imagen estable. El aire mismo parecía haberse espesado, cargado de la electricidad que precede a una tormenta. Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando o recordando algo muy lejano. Cuando los abrió, había una tristeza profunda en ellos, no por ella, sino por él. «Dios mío», susurró, «no sabe lo que va a pasar». En la distancia, la puerta de un pequeño café se abrió con un sonido que cortó el aire como una navaja. El primer paso resonó diferente contra el pavimento, no más fuerte que los demás sonidos de la calle, pero había algo en su cadencia que hizo que las cabezas se giraran instintivamente. Era el paso de alguien que sabía exactamente a dónde iba y por qué. La multitud notó su presencia antes de verlo claramente. Primero fue una sensación, como cuando el aire cambia de presión antes de una tormenta, luego una figura que se materializaba desde la dirección del pequeño café.
Caminaba con una economía de movimiento que hablaba de décadas de disciplina. Cada paso medido y deliberado, como si fuera parte de una coreografía que había ensayado toda su vida. Los murmullos se desvanecieron. Los teléfonos celulares bajaron lentamente. Hasta los niños dejaron de hacer ruido, como si algo primitivo en su cerebro les dijera que prestaran atención. Marco, que tenía la mano alzada sobre Elena, sintió el cambio en el aire. Su brazo tembló ligeramente. No de miedo, aún no, sino de confusión. La multitud ya no lo estaba mirando a él. Todos los ojos se habían dirigido hacia algo que se acercaba desde su espalda. El hombre que emergía de entre las sombras del café era de estatura media, pero había algo en la forma en que ocupaba el espacio que lo hacía parecer más grande. Sus cabellos grises estaban peinados hacia atrás de manera simple, y su ropa, jeans desgastados y una camisa blanca, no tenía nada de extraordinario. Pero sus ojos azules, tenían la claridad terrible del acero templado en fuego. Elena lo vio primero. Su expresión cambió sutilmente, no de alivio, sino de reconocimiento, como si hubiera estado esperando que algo así pasara, aunque no supiera exactamente qué o cuándo. La vendedora de elotes se llevó inconscientemente una mano al pecho. Un estudiante dejó caer su mochila sin darse cuenta. El aire mismo parecía haberse espesado, cargado de una energía que nadie podía identificar, pero que todos podían sentir. El extraño se detuvo a unos 10 metros de la escena, sus manos colgando sueltas a los costados. No había prisa en sus movimientos, no había teatralidad, solo una presencia que parecía expandirse desde su centro como ondas en agua quieta. Marco finalmente se dio vuelta. Sus ojos se encontraron por primera vez, el matón urbano y el desconocido de ojos azules, y en ese momento, aunque Marco aún no sabía con quién se estaba enfrentando, algo profundo e instintivo en su cerebro reptiliano comenzó a enviarle señales de alarma. La calle se había vuelto tan silenciosa que se podía escuchar el sonido de su propia respiración. El reconocimiento llegó como una ola, comenzando con un susurro ahogado desde algún lugar en la multitud y extendiéndose hasta convertirse en un murmullo colectivo de incredulidad. No puede ser. Es él. Dios mío. Es Chuck Norris. El nombre pasó de boca en boca como electricidad, y de repente la atmósfera cambió por completo. Ya no era solo un anciano interviniendo en una pelea callejera, era una leyenda viviente, un mito hecho carne que había decidido caminar entre mortales en una tarde cualquiera de martes. Elena sonrió por primera vez desde que había comenzado toda la pesadilla. No una sonrisa de alivio, sino de reconocimiento, como una madre que ve llegar a su hijo después de una larga ausencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no tenían nada que ver con el dolor de su mejilla hinchada. «Chuck», susurró tan bajo que solo él pudo escucharla, «llegas justo a tiempo». Marco sintió que el mundo se inclinaba debajo de sus pies. Su mano, que segundos antes había estado levantada amenazadoramente sobre Elena, comenzó a temblar, de manera incontrolable. La sangre se le drenó del rostro mientras procesaba lo que estaba viendo. Todo su bravuconeo, toda su agresión de los últimos minutos, se evaporó como agua en el pavimento caliente. «No, murmuró retrocediendo instintivamente. «Esto no está pasando. Esto no me puede estar pasando a mí». Chuck Norris se acercó con la misma calma deliberada, cada paso calculado para dar a su oponente tiempo para procesar la magnitud de su error. Sus ojos azules se habían fijado en Marco con la intensidad de un láser, y había algo en esa mirada que trasladaba décadas de entrenamiento, combate y una filosofía de vida que convertía la violencia en un arte preciso. La multitud había comenzado a sacar teléfonos nuevamente, pero esta vez no para documentar una agresión, sino para capturar lo que claramente sería un momento histórico. El aire zumbaba con la energía de docenas de cámaras activándose, pero nadie hablaba. Era como estar en una catedral en el momento de la consagración. «Señora», dijo Chuck con voz tranquila, dirigiéndose a Elena sin apartar los ojos de Marco, «¿se encuentra bien?» Su acento en español tenía la precisión de alguien que había aprendido el idioma con respeto y disciplina, cada palabra articulada con la misma perfección
que caracterizaba sus movimientos físicos. Elena asintió, apoyándose más firmemente en su bastón. «Ahora sí, mijo, ahora sí». Marco había comenzado a sudar profusamente, y no solo por el calor de la tarde. Chuck se detuvo a 2 metros de Marco, una distancia que parecía calculada con precisión matemática. No demasiado cerca como para parecer amenazante, no demasiado lejos como para permitir escape. Sus manos permanecían relajadas a los costados, pero había una quietud en su postura que irradiaba más poder que cualquier demostración de fuerza. «Hijo», dijo con voz tranquila, cada palabra medida como si hubiera sido pesada en una balanza, «creo que aquí hay un malentendido». Marco parpadeó varias veces como si estuviera tratando de despertar de una pesadilla. Su respiración se había vuelto errática, y gotas de sudor corrían por sus sienes, a pesar de que una brisa ligera había comenzado a soplar entre los edificios. Yo no sabía que ella era», balbuceó señalando vagamente hacia Elena. «No», Chuck lo interrumpió suavemente, «no sabías quién era yo, pero sí sabías quién era ella». Sus ojos azules se endurecieron ligeramente. Una señora mayor, caminando sola, sin nadie que la protegiera. «¿O eso pensaste?» La multitud había crecido. Ventanas se abrían en los edificios circundantes, rostros aparecían en balcones, e incluso algunos autos se habían detenido, creando un atasco menor, mientras los conductores estiraban el cuello para ver qué estaba pasando. Elena observaba desde su posición, apoyada en su bastón, con una expresión que mezclaba orgullo y tristeza. Había visto esta misma dinámica incontables veces a lo largo de los años, hombres que confundían la gentileza con debilidad, hasta que aprendían que ambas cosas podían coexistir en la misma persona. «Te voy a dar una oportunidad», continuó. «Chuck», su voz manteniendo el mismo tono conversacional, «puedes ayudar a la señora a recoger sus cosas, disculparte sinceramente, y todos podemos seguir con nuestro día como personas civilizadas». Marco miró alrededor de la multitud, buscando algún tipo de apoyo o escape. Pero los rostros que lo rodeaban habían cambiado. Ya no eran espectadores pasivos de su show de poder. Ahora lo miraban con una mezcla de vergüenza ajena y expectativa. «¿O qué?», preguntó Marco. Y había algo patético en su intento de recuperar su autoridad perdida. «¿Qué va a pasar si no lo hago?» «¿O qué?», preguntó Marco, y había algo patético en su intento de recuperar su autoridad perdida. «¿Qué va a pasar si no lo hago?» Chuck inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta con sincera curiosidad. Entonces, dijo finalmente, «Vas a descubrir por qué prefiero que las cosas se resuelvan de manera pacífica». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido distante del tráfico en el eje central. Marco miró la mano extendida de Chuck como si fuera una serpiente venenosa. Su mandíbula se tensó y algo tortuoso se retorció en su estómago. Una mezcla de humillación, ira y el terror creciente de haber cavado un hoyo demasiado profundo para salir de él. «¿Disculparme?» Su voz se quebró ligeramente en la palabra, pero la arrogancia volvió a emerger como una armadura defectuosa. «Con esta vieja, frente a toda esta gente», miró alrededor del círculo de rostros que lo observaban. Algunos con lástima, otros con desprecio, pero todos esperando ver qué elegiría. Su orgullo, ese orgullo masculino tóxico que había sido su compañero durante toda su vida, le susurró veneno al oído. «No», dijo, enderezándose y empujando el pecho hacia adelante en una demostración patética de dominancia. «No me voy a humillar frente a todos estos pendejos, y menos por un actor viejo que cree que todavía está en las películas». Un murmullo colectivo de incredulidad se alzó de la multitud. Una mujer mayor se santiguó. Un adolescente susurró, «Este güey ya se murió a su amigo». Chuck cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo un dolor físico. Cuando los abrió, había una tristeza profunda en ellos, no por lo que le iba a pasar a él, sino por lo que Marco había elegido para sí mismo. «Está bien», dijo Chuck suavemente, sus manos moviéndose casi imperceptiblemente a una posición más natural, más preparada.
Entiendo. Elena lo miró desde su posición y negó ligeramente con la cabeza. No en desaprobación, sino en lamento por la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Había visto esta misma historia tantas veces. Hombres que confundían la flexibilidad con debilidad, que preferían quebrarse antes que doblarse. Marco interpretó la tristeza de Chuck como vacilación. Sonrió, una sonrisa fea llena de malicia y falsa confianza. «Eso pensé», dijo, y comenzó a caminar en círculos alrededor de Chuck como un depredador que ha olvidado que existe algo más arriba en la cadena alimentaria. Todos estos años actuando de rudo. Y al final eres solo un viejo que no quiere ensuciarse las manos. Se detuvo directamente frente a Chuck, tan cerca que su aliento caliente golpeaba el rostro del otro hombre. «Te voy a dar una lección que no van a poder editar en postproducción». Y entonces, con toda la estupidez que solo puede provenir del orgullo herido, Marco cerró el puño y lo lanzó hacia el rostro de Chuck Norris. El puño de Marco voló por el aire con toda la gracia de un ladrillo cayendo de un edificio, predecible, pesado y completamente inefectivo. Chuck no se movió hasta el último segundo posible, y cuando lo hizo, fue con una economía de movimiento que parecía desafiar las leyes de la física. Simplemente inclinó la cabeza 3 centímetros hacia la izquierda. El puño pasó rozando su oreja como una brisa caliente, y Marco, llevado por su propio impulso y la fuerza que había puesto detrás del golpe, se tambaleó hacia adelante, perdiendo completamente el equilibrio. Chuck extendió una mano, no para golpear, sino para estabilizar. Sus dedos se posaron suavemente en el hombro de Marco, como si estuviera ayudando a un amigo que había tropezado. Pero había algo en ese toque, una precisión en la presión aplicada, que hizo que Marco sintiera como si sus piernas se hubieran convertido en gelatina. «Cuidado», dijo Chuck con genuina preocupación. «No queremos que te lastimes». Marco se enderezó, confundido y humillado. Su golpe, que había estado destinado a noquear a su oponente, había resultado en que casi cayera de bruces al pavimento. La multitud había quedado en silencio absoluto, procesando lo que acababan de presenciar. «¿Qué? ¿Cómo?» Marco retrocedió, respirando pesadamente. «Eso no cuenta. No estaba listo». Chuck permaneció en la misma posición, manos nuevamente relajadas a los costados, como si nada hubiera pasado. No había ni una gota de sudor en su frente, ni siquiera parecía estar respirando más rápido. «Cuando estés listo», dijo simplemente. La paciencia en su voz era casi insultante. No había burla, no había condescendencia, solo la tranquilidad de alguien que tenía todo el tiempo del mundo y ninguna prisa por lastimar a nadie. Marco miró alrededor de la multitud. Los rostros que lo observaban habían cambiado nuevamente. Ya no había expectativa. Había algo más parecido a la lástima. Como si estuvieran viendo a un niño pequeño desafiar a un huracán. Elena había encontrado una pared contra la cual apoyarse y observaba con la expresión de alguien que había visto esta misma obra de teatro representarse muchas veces antes. Su mirada no estaba en Marco. Estaba en Chuck, estudiando cada microexpresión de su rostro, calibrando su estado emocional con la precisión de quien había compartido décadas con él. Marco cerró los puños nuevamente, pero esta vez había una desesperación en sus movimientos que no había estado allí antes. «Esto no ha terminado», gritó, y se lanzó nuevamente hacia adelante, esta vez con ambos puños volando hacia el objetivo. Esta vez, Chuck no esquivó. Capturó ambas muñecas, de Marco en el aire, con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. No hubo violencia, no hubo crueldad. Solo una demostración de control tan absoluta que quitó el aliento a todos los presentes. Marco se encontró inmovilizado, sus puños a centímetros del rostro de Chuck, pero completamente incapaz de avanzar. «Un milímetro más». «Ya basta», dijo Chuck, y su voz llevaba el peso de décadas de disciplina y sabiduría. No era una amenaza, era una declaración simple de la realidad. Marco forcejeó por un momento, pero era como tratar de mover una montaña. Gradualmente, la lucha se desvaneció de sus músculos, reemplazada por algo que nunca había sentido antes. Respeto genuino,
nacido del reconocimiento de una superioridad absoluta. Chuck lo soltó con la misma gentileza con que había tomado sus muñecas, y Marco retrocedió mirándose las manos como si no las reconociera. «Lo siento», susurró, primero dirigiéndose a Chuck, luego girándose hacia Elena. «Señora, yo... no sé qué me pasó. Disculpe». La transformación se extendió a través de la multitud como ondas en un estanque. La vendedora de elotes se acercó por primera vez, ofreciendo un vaso de agua fresca a Elena. Un estudiante se agachó para recoger los tomates dispersos, colocándolos cuidadosamente de vuelta en las bolsas de compras. El hombre de negocios, que había grabado todo, se guardó el teléfono y se adelantó para ayudar. «Esto es lo que pasa», murmuró una mujer a su esposo, «cuando alguien nos recuerda quiénes podríamos ser». Elena aceptó el agua con una sonrisa que transformó todo su rostro. «Gracias, mija, ¿y tú?», miró a Marco. «También gracias. Se necesita valor para admitir cuando uno se equivoca». Marco asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Puedo ayudarla a llegar a donde necesite ir?» Chuck observó el intercambio con la satisfacción silenciosa de un maestro, viendo a sus estudiantes aplicar una lección bien aprendida. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y en esa mirada hubo décadas de comprensión mutua. «No», dijo Elena suavemente a Marco, «pero puedes ayudar a la próxima persona que veas en problemas. Esa será tu verdadera disculpa». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero algo había cambiado en la atmósfera de la calle. Las conversaciones eran más amables, los gestos más considerados, como si hubieran presenciado no solo una demostración de poder físico, sino un recordatorio de lo que significaba ser verdaderamente fuerte. Chuck ofreció su brazo a Elena. «¿Lista para ir a casa?». Ella sonrió, tomando su brazo con la familiaridad de décadas compartidas. «Contigo siempre estoy lista para cualquier cosa». Una semana después, la esquina de la colonia Roma se veía igual que siempre. El mismo tráfico, los mismos vendedores ambulantes, el mismo calor sofocante del mediodía. Pero algo fundamental había cambiado en la forma en que las personas se movían por ese espacio. La vendedora de elotes, que ahora tenía un nombre, María Esperanza, había comenzado a ofrecer vasos de agua gratis a los ancianos que pasaban por su puesto. «Después de lo que vi la semana pasada», le contó a su hermana, «no puedo seguir fingiendo que no veo cuando alguien necesita ayuda». En el café donde Chuck había tomado su último sorbo de tranquilidad, los clientes habían comenzado a hablar, entre ellos de manera diferente. Conversaciones sobre responsabilidad cívica brotaban naturalmente entre desconocidos, como si el aire mismo hubiera sido impregnado con la posibilidad de ser mejores. El video que había circulado por las redes sociales no mostraba violencia, mostraba transformación. Miles de comentarios compartían historias similares, momentos en que alguien había elegido intervenir en lugar de mirar hacia otro lado, inspirados por lo que habían presenciado esa tarde. Marco había cumplido su promesa. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio primero. Ya no gritaba en el tráfico, ya no insultaba a los peatones lentos. Cuando le preguntaron qué había pasado, simplemente decía: «Aprendí que la verdadera fuerza no viene de lastimar a otros». 2 cuadras más allá, en una pequeña escuela primaria, una maestra leía a sus alumnos un cuento sobre un héroe que resolvía problemas sin usar la violencia. «Como el señor que ayudó a la abuelita», susurró uno de los niños, y todos supieron exactamente de qué estaba hablando. Elena caminaba ahora por esas mismas calles con una sonrisa más frecuente. No porque el mundo fuera más seguro, seguía siendo el mismo mundo de siempre, sino porque había recordado que siempre había estado acompañada. Las personas la saludaban, le ofrecían ayuda, le preguntaban cómo estaba. El incidente había despertado algo dormido en la conciencia colectiva del barrio. En cuanto a Chuck, había vuelto a ser invisible, tal como prefería. Tomaba su café en el mismo lugar, caminaba por las mismas calles, vivía la misma vida tranquila que había elegido. Pero Elena notaba la forma en que sus ojos se iluminaban cuando veía a extraños ayudándose mutuamente en la calle.
¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?, le dijo una tarde mientras caminaban hacia casa. ¿Qué?, preguntó él, ajustando su paso al de ella. Que no tuviste que demostrar nada, solo recordarles quiénes podrían ser. Chuck sonrió apretando suavemente su mano. Algunos milagros, murmuró, no necesitan aplausos.